El aire estaba denso, cargado con el olor a gasolina y desesperanza. En una esquina olvidada de Ecatepec, entre paredes grafiteadas y postes oxidados, un hombre tembloroso sostenía una imagen de la Virgen de Guadalupe. Sus ojos, enrojecidos por el alcohol y las lágrimas secas, reflejaban una furia antigua, no contra la madera que comenzaba a arder en sus manos, sino contra todo lo que alguna vez creyó sagrado. «¿Dónde estabas cuando ella murió?», murmuró Raúl Mendoza, mientras las llamas lamían los bordes de la imagen. «¿Dónde estabas cuando mi hijo se perdió?». El fuego crepitó como respuesta. Alrededor la noche guardaba silencio, indiferente. El barrio dormía o fingía hacerlo, acostumbrado a gritos, sirenas e insultos. Para Raúl no había vuelta atrás. No era la primera vez que desafiaba su fe, pero sí la más brutal. Quemar a la Virgen no era solo un acto de blasfemia, era su declaración final. Dios estaba muerto para él. Años atrás, Raúl había sido un hombre distinto. Trabajador, mecánico respetado en el taller de don Mario. Tenía un taller propio, una esposa que lo abrazaba incluso cuando llegaba manchado de grasa, y un hijo, Isaac, que corría por las calles con su balón y su sonrisa rota. Todo cambió cuando el cáncer llegó a su casa como un ladrón silencioso, llevándose a su mujer en menos de un año. Después vino la caída de Isaac en las drogas, las peleas, las desapariciones. Una tras otra, sus razones para vivir se desvanecieron. Ahora, el fuego iluminaba su rostro cansado. Sus manos temblaban, mas no por miedo, sino por la adrenalina de la ruptura. No había nadie más ahí, o eso creía. De pronto un leve zumbido interrumpió el silencio. Una brisa inesperada se alzó, agitando las bolsas de basura y los anuncios viejos pegados en los postes. Raúl retrocedió un paso. Las llamas de la imagen danzaban con más fuerza, como si respondieran a una presencia invisible. Pero eso no era aún lo que marcaría su noche. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando desde el primer instante, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más por venir, y no querrás perderte cada giro de este relato basado en emociones reales y misterios profundos. Ahora sí, volvamos con Raúl. El humo subía como una columna oscura hacia el cielo. Raúl cerró los ojos por un instante. Sintió el ardor en los párpados, el peso del cansancio clavado en la espalda. Un sollozo se escapó de su garganta sin permiso. «Ya no puedo más». Lo dijo sin esperanza, sin intención. Solo era aire que salía con dolor. Entonces, en ese exacto momento, una leve vibración recorrió el suelo. La calle se iluminó con un resplandor suave, casi blanco, que envolvió a Raúl sin quemarlo. Él cayó de rodillas aterrado, confundido. Intentó gritar, pero su voz no salió, y entre el zumbido del viento y el crepitar del fuego, una voz serena, profunda, resonó a su alrededor. «Tú eres mi hijo». Raúl sintió que el tiempo se detenía. El calor del fuego desapareció. Solo quedaba esa luz, esa voz. Sus ojos se abrieron de par en par, y antes de poder procesarlo, la oscuridad lo envolvió. Su cuerpo cayó al suelo inmóvil. En la distancia una figura anciana, asomada tras una cortina, rezaba en silencio. Ella lo había visto todo, y esa noche supo que algo había cambiado para siempre. El amanecer aún no había teñido el cielo cuando Raúl abrió los ojos de golpe, con la respiración agitada y el corazón golpeando como un tambor roto. Estaba tendido en el suelo frío, a pocos metros de donde las cenizas ennegrecidas de la imagen de la Virgen aún humeaban débilmente. Su cuerpo entero dolía como si lo hubieran golpeado, pero no había señales visibles de heridas. Lo que lo atormentaba no era el dolor físico, sino esa frase grabada en su mente como fuego en la piel. «Tú eres mi hijo». ¿Qué fue eso?, murmuró sentándose con dificultad. Se miró las manos, esperando ver quemaduras, pero no había nada, ni rastros de la imagen, ni señales del resplandor. Solo ese calor persistente en el pecho,
como si algo dentro de él aún ardiera. A su alrededor, la calle estaba en silencio, como si la noche anterior nunca hubiera existido. Todo era demasiado normal, y eso lo asustaba más. Raúl se levantó tambaleante. Cada paso lo llevaba más lejos del lugar, pero no de la sensación que lo perseguía. Caminó hasta su casa, una construcción de bloques desnudos, techo de lámina y puerta de madera hinchada por la humedad. Al entrar, el olor a encierro y a soledad lo golpeó como siempre. Sin quitarse la ropa, se dejó caer en la cama y cerró los ojos, deseando dormir y olvidar. Pero no pudo. Las palabras volvían una y otra vez, con la misma voz grave, cálida, que no sonaba humana, pero tampoco aterradora. Horas después, el sonido de un golpeteo suave en la puerta lo hizo despertar. Era como si la realidad viniera a reclamarlo. «Raúl, ¿estás ahí?», preguntó una voz femenina temblorosa pero firme. Era doña Imelda, la vecina del fundo aolado. Mujer de 70 y tantos años, bajita, siempre vestida de colores y con un rosario colgando del cuello. Ella lo había visto crecer. Y aunque hacía años que Raúl se distanciara de todo lo que tuviera olor a fe, ella jamás dejó de rezar por él. Raúl abrió la puerta con lentitud. Tenía ojeras profundas, el cabello desordenado y la barba crecida. Imelda lo observó con un gesto entre preocupación y ternura. «Te vi anoche», dijo sin rodeos. «Vi la luz y vi cómo caíste». Raúl frunció el ceño, incómodo. «No fue nada. Una estupidez, eso fue. No me siento bien, eso es todo». Ella lo observó en silencio por unos segundos. Luego alzó una pequeña bolsa de pan dulce. «Te traje un poco de desayuno». «No es mucho, pero el cuerpo necesita fuerza para entender al alma», dijo extendiéndole la bolsa. Raúl dudó. Quería estar solo, pero algo en la mirada de la mujer lo ancló. Tomó el pan y asintió con la cabeza en silencio. «¿Crees que estoy loco, verdad?», preguntó de repente sin mirarla. «Creo que viste algo que nadie más vio, y a veces eso basta para cambiarlo todo», respondió ella con serenidad. «No estás solo, Raúl. No lo has estado nunca». Él bajó la mirada abrumado por la honestidad de sus palabras. Algo dentro de sí quería creer, pero otra parte, más endurecida, gritaba que no. Fue solo una alucinación. Nada más. Tal vez. O tal vez fue una respuesta. Raúl cerró la puerta despacio. Se sentó frente a la mesa vacía, con el pan en la mano. No tenía hambre, pero empezó a comer. Un gesto pequeño, una rutina, un ancla, y mientras masticaba en silencio, supo que esa voz no se iría tan fácilmente. El día avanzaba despacio, como si el tiempo mismo dudara en moverse. Raúl no salió de casa. Se quedó allí, en esa mezcla de silencio y pensamientos que lo asfixiaban más que cualquier ruido. La bolsa de pan dulce yacía vacía sobre la mesa. Había comido sin ganas, por inercia. La voz seguía repitiéndose en su cabeza como un eco imposible de ignorar. «Tú eres mi hijo», intentó distraerse. Encendió el viejo televisor, pero la pantalla parpadeaba sin señal. Buscó en la radio algo más que música ranchera o noticias de violencia, pero todo le sonaba lejano. Era como si el mundo ya no hablara su idioma. Cerró los ojos y, sin querer, se dejó arrastrar por la memoria. Los recuerdos llegaron como una tormenta. Tenía 8 años, y su madre, Teresa, lo llevaba de la mano al templo de San Cristóbal. Era un edificio blanco, con campanas que sonaban cada tarde y bancas de madera que olían a incienso viejo. Teresa era una mujer delgada, de rostro duro pero voz suave cuando rezaba. Siempre llevaba un pañuelo blanco en la cabeza y una Biblia pequeña en la bolsa del mandil. «Tienes que aprender a confiar, Raúl», le decía. «La fe es lo único que no nos pueden quitar». Él no entendía del todo esas palabras. Para él, lo importante era ver a su madre sonreír mientras encendía una vela. Esas pequeñas llamas lo tranquilizaban. Pero ese tiempo se volvió gris cuando Ernesto, su padre, volvió del norte. Ernesto había emigrado a Estados Unidos por una mejor vida, según decía la familia. Pero volvió frustrado,
sin dinero y con el alma cargada de resentimiento. Se volvió amargo, violento, hostil, golpeaba las paredes, gritaba por cualquier cosa y más de una vez hizo sangrar a Teresa por atreverse a contradecirlo. Raúl lo odiaba en silencio, y con el tiempo ese odio se fue extendiendo a todo lo que representara debilidad. La fe, las oraciones, las imágenes de santos, todo le parecía inútil ante la brutalidad del mundo. Una noche, lo recordaba con claridad, su madre se arrodilló junto a su cama y le dijo: «Pase lo que pase, no dejes que tu corazón se endurezca, mijo. Dios no abandona a sus hijos». Raúl tenía entonces 15 años y ya estaba cansado de escuchar ese tipo de frases. «Dios no vive en esta casa, mamá. Si viviera, ya hubiera hecho algo con él», respondió, señalando hacia donde dormía su padre, borracho. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada más. Solo se levantó, lo besó en la frente y se fue a dormir. Esa fue la última vez que hablaron antes de que ella muriera en un accidente de autobús 3 días después. Desde entonces, Raúl enterró todo: la fe, los recuerdos, incluso el dolor. Se dedicó a trabajar, a alejarse de todo lo que le recordara que una vez creyó. Y ahora, como una ironía cruel, esa voz había regresado para llamarlo hijo. Se levantó bruscamente de la silla, como si quisiera sacudirse los recuerdos. Caminó hasta el pequeño altar empolvado en la esquina de la sala. Ahí, entre velas derretidas y flores secas, aún quedaba una imagen antigua de la Virgen. No la había notado en años. La miró con rabia, pero no la tocó. «Ahora sí vas a hablarme», dijo en voz baja, con un nudo en la garganta. No hubo respuesta. Pero algo dentro de él comenzaba a ceder. No era aceptación, aún no. Era solo el inicio de una grieta en el muro que llevaba décadas construyendo, y en esa grieta empezaba a filtrarse la voz del pasado. El rumor no tardó en esparcirse. En un barrio como ese, donde las paredes escuchaban y los postes hablaban, cualquier cosa se sabía antes del mediodía. Algunos decían que Raúl Mendoza había visto a un ángel. Otros juraban que se volvió loco y ahora hablaba solo. Lo cierto era que, desde aquella noche, nadie lo miraba igual. Al pasar por la tienda de don Rubén, notaba los susurros detrás del estante de papas, las miradas rápidas, las risas contenidas. «¿Ya oíste lo del mecánico?», decía una señora a otra. «Que ahora habla con la Virgen, imagínate». Se le quemaron los cables, pobrecito. O tal vez por fin se dio cuenta del daño que ha hecho. Raúl escuchaba todo con los dientes apretados. No respondía, compraba lo necesario y salía. Pero cada comentario, cada mirada, le dejaban marcas más profundas que cualquier golpe. No era solo burla, era rechazo. Era como si, de pronto, todos los pecados de su pasado hubieran salido a la superficie para recordarle quién era. «Ahora sí quieren hablar de fe», murmuró con amargura al caminar por la calle polvorienta. «Pero cuando mi hijo se perdió, nadie dijo nada». Esa herida seguía abierta, y cada palabra malintencionada la hacía sangrar un poco más. Un día, se atrevió a entrar en la iglesia del barrio. No porque quisiera rezar, sino porque necesitaba respuestas. El padre Marcelo, un hombre de rostro serio y voz grave, lo miró con desconfianza apenas lo vio cruzar la puerta. «¿Raúl Mendoza?», dijo sin ocultar la sorpresa. «¿Qué lo trae por aquí?». «Vi algo. Escuché una voz. No sé cómo explicarlo», respondió Raúl, incómodo, con las manos en los bolsillos. «Solo pensé que usted sabría qué significa». El sacerdote lo observó por un momento largo. Luego se levantó lentamente del banco y caminó hacia el altar. «Usted ha estado lejos de esta casa por muchos años. No es fácil entender el lenguaje de Dios cuando uno ha elegido el silencio por tanto tiempo». Raúl frunció el ceño. «¿Entonces me estoy volviendo loco? No he dicho eso. Pero tampoco puedo decir que haya sido un milagro. A veces el dolor nos hace imaginar cosas». Raúl dio un paso hacia atrás. Aquella respuesta lo golpeó más de lo que esperaba. «Olvídelo.
Fue un error venir. No todo lo que quema destruye, Raúl. A veces también purifica, dijo el padre con tono enigmático mientras se alejaba. De regreso a casa, Raúl sintió que el mundo era más ajeno que nunca. Ni los vecinos, ni la iglesia, ni siquiera su propio reflejo le ofrecían consuelo. Era como caminar sobre vidrio roto, descalzo. Al llegar a su puerta, encontró a doña Imelda sentada en un banquito, esperándolo con una taza en la mano. «Te traje un poco de café con canela», dijo. «Hoy está más frío de lo normal, ¿verdad?» Raúl tomó la taza, agradecido. Se sentó a su lado. Por un momento nadie dijo nada. «Hoy fui a la iglesia», confesó él, «pero el padre no me creyó». Imelda suspiró. «A veces ni los que visten sotana entienden a Dios, pero eso no significa que estés solo». Raúl la miró, buscando algo que ni él sabía cómo nombrar. «La gente piensa que estoy loco. Déjalos pensar. El que busca respuestas ya está más cuerdo que todos los que se esconden en el juicio». Raúl bajó la mirada. La taza temblaba ligeramente en sus manos, y en ese temblor, en ese café compartido en el silencio del desprecio, algo se sostuvo, porque a veces un alma rota solo necesita que alguien le recuerde que aún no está perdida. La noche volvió a caer sobre Ecatepec con su peso habitual. Calles oscuras, faroles parpadeando, perros ladrando en la distancia y ese frío que se metía en los huesos sin pedir permiso. Raúl no podía dormir. Daba vueltas en la cama como si las cobijas estuvieran hechas de espinas. La voz seguía ahí, no como un grito, sino como un susurro persistente. «Tú eres mi hijo». Cerró los ojos. En su mente, la imagen de Isaac aparecía borrosa. No lo veía desde hacía más de un año. Su hijo se había ido sin decir adiós, absorbido por las calles del centro, por los vicios, por la rabia que también él llevaba por dentro. Lo había buscado al principio, claro, pero con el tiempo se rindió. La ciudad era grande y los callejones donde Isaac se movía eran oscuros y crueles. Sin embargo, esa noche algo cambió. Se levantó, encendió la luz del baño, se miró al espejo. Sus ojos parecían más vivos que en años. «Si de verdad me hablaste», dijo en voz baja, sin saber a quién, «entonces dime dónde está mi hijo». No hubo respuesta, solo el silencio. Pero dentro de él creció una certeza como nunca antes. Tenía que encontrarlo, y no por redención, no por religión, por amor. A la mañana siguiente, fue hasta la terminal de camiones y tomó uno hacia Tepito. Llevaba años sin pisar ese lugar. Un mundo dentro de otro mundo. Calles llenas de tianguis, vendedores ambulantes, tatuajes en la cara, miradas que medían cada paso que dabas. Preguntó en centros de ayuda, en albergues, en esquinas. Mostró una foto vieja de Isaac. La mayoría lo ignoró. Algunos se burlaron. «Hay miles como ese», le dijo un hombre encorvado vendiendo cigarros sueltos. «Si está metido con los recios, mejor olvídalo». Ese nombre le heló la sangre. Los recios eran conocidos por su violencia. Jóvenes reclutados desde niños. Drogas, armas, miedo. Era el infierno en vida. Raúl caminó durante horas. Cada rostro que se cruzaba con el suyo le parecía una posibilidad. En un parque vio a un grupo de muchachos intercambiando bolsitas. Se acercó temerario. «¿Conocen a este?», preguntó mostrando la foto. Uno de ellos lo empujó. «¿Y tú quién eres, viejo?». «Soy su padre». «Entonces ya está muerto», dijo otro soltando una carcajada hueca. Raúl no respondió. Se alejó con el corazón latiendo como tambor. Pensó en rendirse, en volver, pero entonces la vio. Una joven repartía folletos cerca del metro. Morena, delgada, ojos firmes. Llevaba una playera blanca con el logo de una fundación. Se llamaba Nayeli. «¿Buscas a alguien?», preguntó ella, notando su rostro cansado. Raúl dudó un instante. Luego le mostró la foto. «Mi hijo. Se llama Isaac. Tiene problemas con la droga. Y creo que está por aquí». Nayeli lo miró con compasión, pero sin lástima. «Conozco muchos, Isaac, pero tal vez pueda ayudarte.
Trabajo con jóvenes en riesgo. A veces aparecen, a veces se dejan ayudar. ¿Cuánto tiempo llevas buscándolo? Desde anoche, respondió, casi con vergüenza. Ella asintió. Entonces, prepárate. No es fácil, pero nadie merece ser olvidado. Le dio una tarjeta. Ven mañana al centro comunitario. No prometo milagros, pero sí lucha. Raúl guardó la tarjeta como si fuera un amuleto, y por primera vez en mucho tiempo sintió que había una puerta, aunque fuera pequeña. Volvió al camión con los pies adoloridos y el alma despierta. No sabía qué iba a encontrar, pero sabía que ya no podía vivir sin buscar. El centro comunitario estaba en una calle estrecha, entre casas de ladrillo sin pintar y muros cubiertos de murales con mensajes de esperanza. No parecía mucho desde fuera, pero al cruzar la reja, Raúl sintió que entraba a otro mundo. Un par de niños jugaban con una pelota vieja, y una señora barría el patio con ritmo cansado pero constante. En una mesa al fondo, Nayeli organizaba documentos con rapidez. «Llegaste», dijo al verlo entrar. «Pasa, hay café si quieres». Raúl negó con la cabeza. Estaba nervioso, inquieto. Había dormido poco. Tenía ojeras profundas y las manos le sudaban. «¿Cómo funciona esto?», pana preguntó. «Escuchamos, buscamos, acompañamos. A veces encontramos, a veces no. Pero lo intentamos». «Nadie aquí está solo», respondió Nayeli sin dejar de mirarlo a los ojos. Ella le preguntó detalles, la edad de Isaac, sus amigos, hábitos, lugares que solía frecuentar. Raúl respondió como pudo, aunque se dio cuenta de cuánto ignoraba sobre su propio hijo. Le dolió más de lo que esperaba. «Me alejé cuando más me necesitaba», dijo bajando la mirada. «Lo importante es que volviste a buscarlo». «Eso ya es mucho más de lo que muchos hacen», respondió Nayeli con voz firme. Esa tarde salieron juntos. Caminaron por calles donde el sol apenas tocaba el suelo, esquinas donde los ojos vigilaban desde las sombras. Visitaron refugios, hablaron con adictos, con madres que lloraban hijos perdidos, con policías que no tenían respuestas. En uno de los callejones, un muchacho encapuchado se acercó con paso rápido y agresivo. «¿Qué hacen aquí? ¿Están buscando problemas?» Nayeli levantó las manos con calma. «Buscamos a Isaac Mendoza. Solo queremos hablar». El joven escupió al suelo. «Aquí nadie habla por gusto, lárguense». Raúl sintió el impulso de golpear, de gritar, pero Nayeli lo tomó del brazo y lo detuvo con la mirada. «No ganamos nada con rabia», le susurró. Siguieron caminando. En un parque detrás de un mercado, Nayeli señaló un grupo de jóvenes sentados en el suelo, algunos drogados, otros con la mirada perdida. Raúl sintió un nudo en el estómago. Casi corrió hacia ellos buscando entre los rostros uno que reconociera. «¡Isaac!», gritó desesperado. Uno de los chicos se levantó de golpe y lo empujó con fuerza. «¡Cállate, viejo! Aquí no hay nadie con ese nombre». Raúl cayó al suelo. El golpe no fue fuerte, pero la rabia hervía en su pecho. «Es mi hijo, maldita sea. Solo quiero verlo». El chico levantó el puño, pero antes de que golpeara, dos hombres del centro comunitario llegaron y lo sujetaron. «Ya estuvo, tranquilo», le dijeron al joven. Nayeli ayudó a Raúl a levantarse. Su ropa estaba sucia, su dignidad hecha trizas. «Esto no es justo», murmuró con los ojos llenos de rabia y frustración. «No lo es», respondió Nayeli, «pero es real. Así es la lucha por los que amamos». Lo llevaron de vuelta al centro. Le ofrecieron agua, una silla, un silencio necesario. Raúl no habló durante minutos. Estaba roto, por fuera y por dentro. «¿Y si ya no quiere ser encontrado?», preguntó con voz hueca. «Entonces iremos hasta donde nos dejen, hasta donde su alma lo permita. No hay fórmula, solo pasos, uno tras otro». Raúl apretó los puños. Tenía miedo, pero algo dentro de él se rehusaba a ceder. «No voy a dejarlo. No otra vez». Nayeli sonrió, cansada pero firme. «Entonces mañana seguimos». Y Raúl, por primera vez en mucho tiempo, asintió sin dudar.
El tercer día de búsqueda amaneció con una llovizna persistente que empapaba las calles y convertía los charcos en espejos de miseria. Raúl llegó temprano al centro comunitario, con los zapatos mojados y el rostro curtido por la fatiga. Había dormido poco, pero su mirada tenía algo distinto. No resignación, sino voluntad. Nayeli lo recibió con una sonrisa cansada. Hoy iremos a otro albergue. Está más al norte, pero algunos chicos que han pasado por aquí terminaron allá, explicó mientras tomaba su chamarra. Raúl asintió en silencio. El trayecto en microbús fue largo. La ciudad parecía infinita cuando se buscaba a alguien. Al llegar, el albergue era más modesto que los anteriores. Techos bajos, olor a humedad, paredes con cruces de madera colgadas entre carteles de prevención. Ahí conocieron a hermano Luis, un hombre alto, de barba poblada y mirada serena. Sus manos, llenas de tatuajes, contrastaban con la suavidad de su voz. «Aquí recibimos lo que el mundo desecha», dijo, ofreciendo sillas de plástico para sentarse. «No juzgamos, solo escuchamos y acompañamos». Raúl le mostró la foto de Isaac. Luis la observó con atención. «Me suena ese rostro, pero aquí los nombres cambian. Se esconden hasta de sí mismos». Hablaron largo rato. Luis compartió su historia. Había sido sicario, preso durante 8 años, hasta que un encuentro inesperado con un pastor dentro del penal le cambió el rumbo. «No fue magia, fue un proceso lento, doloroso, pero posible», dijo. «Dios no hace que olvides tu pasado, te da otra forma de cargarlo». Raúl lo escuchaba con escepticismo, pero también con algo que no quería admitir: admiración. «¿Y cómo sabe que no está fingiendo esa paz?», preguntó retador. Luis sonrió. «Porque cuando fingía me costaba dormir, y ahora duermo como un niño. Eso es suficiente para mí». Después de la charla, Nayeli y Raúl ayudaron a servir comida a los jóvenes del albergue. Muchos no hablaban. Comían en silencio, con miradas que no confiaban en nada. Raúl observaba cada rostro, buscando a Isaac entre los gestos perdidos. Uno de los chicos, de unos 16 años, se le acercó. «¿Usted es papá de alguien de aquí?» «Estoy buscando a mi hijo. Tiene tu edad, o un poco más. Se llama Isaac». El joven se encogió de hombros. «Aquí todos somos hijos de alguien». «Pero no todos tienen quien los busque». La frase le caló hondo, más que todas las palabras del sacerdote o de los folletos religiosos que había leído. Era una verdad desnuda, brutal. Al final del día, Luis se acercó con un cuaderno en la mano. «Si decides volver, hay espacio para ti aquí, no solo como padre que busca, como hombre que guía». A veces los que más han caído son los únicos que pueden levantar a otros. Raúl guardó silencio. La idea era absurda. Él no era guía de nadie. Pero mientras caminaban de regreso, algo le daba vueltas en la cabeza. «¿Qué quiso decir con que hay espacio para mí?», preguntó a Nayeli. «Que tal vez tu historia puede ser luz para otros, aunque no hayas encontrado aún a tu hijo». Raúl miró al cielo, donde la lluvia seguía cayendo con calma. «Yo vine buscando a Isaac, pero parece que estoy encontrando otra cosa». «Tal vez estás encontrándote a ti», dijo Nayeli sin mirarlo. El resto del camino lo hicieron en silencio, acompañados solo por el sonido del agua golpeando los techos de lámina. Pero en el pecho de Raúl algo había empezado a latir distinto. No era fe aún. Pero era esperanza, y a veces eso basta para comenzar. Pasaron casi 2 semanas desde aquella visita al albergue. Raúl se convirtió en parte del movimiento sin darse cuenta. Ayudaba con la comida, escuchaba historias, acompañaba a Nayeli en sus recorridos. Ya no solo buscaba a Isaac, también buscaba señales, rostros, voces que le recordaran que no estaba solo. Una tarde, al llegar al centro comunitario, Nayeli lo esperaba con una expresión distinta. No sonreía, pero sus ojos estaban cargados de urgencia. «Uno de los chicos de Tepito nos avisó que vio a alguien parecido a Isaac», dijo sin rodeos. «Está en un callejón cerca del mercado de la Lagunilla. No sabemos cuánto tiempo estará ahí». Raúl no pensó 2 veces. Subieron a un taxi sin hablar. En el trayecto, su mente era un torbellino.
Quería verlo, abrazarlo, pedirle perdón, pero también tenía miedo de lo que encontraría. ¿Y si no lo reconocía? ¿Y si lo rechazaba? El callejón era angosto, con muros grafiteados y un olor penetrante a basura y orina. Al fondo, junto a una pila de cajas, estaba un joven encorvado, cubierto con una sudadera gris. Tenía el rostro escondido entre las rodillas. «Isaac», susurró Raúl. El muchacho alzó la cabeza, los ojos hundidos, la barba rala, la piel pálida. Era él, más delgado, más roto, pero era su hijo. «Papá». La palabra salió apenas, como un suspiro cargado de siglos. Raúl dio un paso. Isaac retrocedió temblando. «No te acerques», dijo con voz ronca. «No quiero que me veas así». «Te he buscado por meses», respondió Raúl con la garganta cerrada. «No me importa cómo estés, solo quiero ayudarte». Isaac rió sin humor, una risa amarga, seca. «¿Ahora sí? ¿Después de todo este tiempo?» «Sé que fallé, que no estuve cuando debía, pero no me he rendido, estoy aquí. Yo ya no soy ese niño que jugaba en la cochera, papá. Ese se murió hace rato». Raúl respiró hondo. Quería abrazarlo, pero sabía que debía respetar la distancia. «Tal vez, pero yo sigo siendo tu padre, y mientras respire, no voy a dejarte atrás». Isaac lo miró con rabia y dolor. «¿Sabes qué se siente vivir en la calle? Que te escupan, te golpeen, te usen. ¿Dónde estabas cuando me hundía, llorando por dentro y odiándome cada día?» El silencio cayó como una losa. Nayeli se quedó a unos metros observando en silencio. Isaac se llevó las manos a la cabeza, como si luchara contra sí mismo. «No sé si quiero salir de aquí. No sé si puedo». Raúl se acercó lentamente y se arrodilló frente a él. «No tienes que saberlo ahora. Solo déjame estar contigo, no para juzgarte, solo para que no estés solo». Una lágrima rodó por el rostro sucio de Isaac. No dijo nada más. Tampoco lo abrazó, pero no huyó. Y para Raúl, ese pequeño gesto fue suficiente. Después de un rato, Isaac se quedó dormido apoyado en la pared. Raúl lo cubrió con su chamarra y se sentó a su lado, sin moverse. Nayeli se acercó y le habló en voz baja. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Esperar. Y cuando despierte, preguntarle si quiere volver conmigo. Y si dice que no, entonces esperaré un poco más». Esa noche, el frío era intenso, pero Raúl no lo sentía, porque su hijo por fin estaba a unos centímetros de distancia. Y aunque el reencuentro no había sido como lo soñó, era real, vivo, humano, y eso, en su mundo, ya era un milagro. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. El callejón seguía húmedo, y la chamarra de Raúl estaba empapada por la noche en vela. Isaac aún dormía, envuelto en su propio olor y en los restos de un sueño roto. Cuando abrió los ojos, su expresión fue de confusión, luego de resignación. «Pensé que te habrías ido», murmuró. Raúl negó con la cabeza. «No más huidas, ni tuyas, ni mías». Isaac se frotó los ojos, luego se sentó lentamente. «No sé qué hacer, papá, no sé cómo salir». «No tienes que saberlo, solo dar el primer paso». Isaac no respondió, su cuerpo temblaba. Era más por ansiedad que por frío. Raúl lo ayudó a levantarse, lo sostuvo cuando las piernas le fallaron. Caminaron en silencio hasta una estación del metro. Nayeli los esperaba allí, con una mirada que mezclaba esperanza y cautela. «Hay un centro de apoyo dentro de un penal. Es voluntario pero efectivo», explicó. «No es lo ideal, pero es lo que hay». «¿Penal?», preguntó Raúl alarmado. «Lo detuvieron anoche por robar una mochila. Los oficiales me conocen y me avisaron. Pero tienen que llevarlo hoy. Si él coopera, el proceso es diferente. Tendrá opción de tratamiento en vez de cárcel común». Isaac bajó la cabeza. No discutió, no se quejó, solo preguntó. «¿Tú vas a ir conmigo?». Raúl lo miró con firmeza. «Hasta donde me dejen estar, ahí estaré». Las horas siguientes fueron un torbellino. El ingreso al penal fue lento, frío,
mecánico, revisiones, formularios, preguntas secas. Isaac fue separado para el protocolo, y Raúl tuvo que esperar en una sala con luz blanca y sillas de plástico duro. Desde una ventana veía el patio interior, jóvenes con uniformes grises, caminando en círculos, algunos rezando, otros simplemente existiendo. Un custodio le habló con tono áspero. Solo puede visitarlo una vez por semana. Si se porta bien, podrá ingresar al programa. Raúl asintió. No tenía fuerzas para discutir. Cuando finalmente lo dejaron verlo, fue por 5 minutos. Isaac tenía el rostro más sereno, pero los ojos turbios. «Esto es una locura», dijo. «No pensé que mi vida terminaría aquí. No ha terminado. Solo está en pausa». «¿Y si no salgo?» «Entonces estaré aquí cada semana. Y cuando salgas, también». Isaac se mordió el labio. Las palabras no alcanzaban. Pero el silencio entre ellos ya no era vacío. Era presencia. Raúl salió con el corazón comprimido, pero no destrozado. Afuera Nayeli lo esperaba. «¿Cómo estás?» respirando. «Y con eso me basta hoy». Días después, comenzó la rutina. Raúl visitaba a Isaac cada semana, llevando libros, mensajes, esperanza. A veces él hablaba, otras no. Pero cada encuentro era un ladrillo más en el puente que intentaban reconstruir. El penal era un mundo aparte. Los pasillos olían a sudor, a desinfectante barato, a resignación, pero también había algo más. En una esquina, un grupo de internos se reunía a orar. En otra, practicaban teatro. Isaac se unió al grupo de recuperación tras 2 semanas. Dijo que quería dejar las drogas, que quería volver a sentir, contó uno de los orientadores a Raúl. No es fácil, pero tiene voluntad. Y eso ya es una victoria. Raúl salía de cada visita con el alma rasguñada pero viva. El proceso era lento, sí, pero había comenzado, y mientras Isaac luchaba desde dentro, él luchaba desde fuera, por él. Por su hijo, por su propia redención. Porque cuando un padre decide esperar, incluso entre rejas, puede abrirle la puerta al milagro. Pasaron los meses como estaciones sin nombre. Raúl aprendió a contar el tiempo no por calendarios, sino por las pequeñas señales de su hijo. Un dibujo que le entregaba, una frase escrita con pulso firme, una mirada menos opaca. Isaac, dentro del penal, se aferraba al programa de recuperación como quien se cuelga de un borde antes de caer al vacío. Y afuera, Raúl no dejaba de aparecer. Cada miércoles, Nayeli lo acompañaba. A veces entraba con él, otras lo esperaba afuera, sentada en el muro bajo que daba a la calle de terracería. «No todos aguantan el proceso», le decía ella. «Muchos padres se rinden cuando no ven cambios inmediatos. Yo no vine a ver milagros, vine a no rendirme», respondía Raúl con convicción serena. El centro comunitario había comenzado a crecer. Gracias a los esfuerzos de Nayeli y el apoyo del hermano Luis, más jóvenes llegaban buscando algo distinto. Un respiro, una palabra, una nueva ruta. Raúl, casi sin darse cuenta, se volvió parte fundamental del equipo. «¿Y tú qué haces aquí?», le preguntó un día una joven madre adolescente. «¿Eres pastor?» «No, solo soy alguien que metió la pata muchas veces y que ahora quiere ayudar a los que aún pueden salir a tiempo». Ella lo miró con respeto. En ese lugar las credenciales no valían tanto como la sinceridad. Un sábado por la mañana, durante una actividad de lectura, el padre Marcelo apareció en el centro. Vestía su sotana gris y caminaba con paso medido. Todos lo reconocieron, pero nadie dijo nada. Se acercó a Raúl con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Me contaron lo que haces aquí», dijo mirándolo directo a los ojos. «No lo hago por fe», respondió Raúl sin rodeos. «No importa la razón. A veces el servicio precede a la creencia». Raúl se cruzó de brazos, incómodo. «Pensé que usted no creía en mí. Pensé que tú ya no creías en nada. Y eso ha cambiado». Raúl lo miró un segundo más. Luego asintió. «No sé si creo en Dios, pero creo que la gente puede cambiar. Y eso es más de lo que tenía antes». El padre le extendió la mano. «Eso basta para comenzar». Desde ese día,
Marcelo comenzó a colaborar en pequeños eventos del centro. Charlas, talleres, espacios de escucha. La comunidad, antes desconfiada, empezaba a reunirse con menos temor y más esperanza. Isaac también cambió. En sus cartas, ahora hablaba de futuro, de cosas simples. Querer un taller de bicicletas, ayudar a jóvenes como él, recuperar el tiempo perdido con su padre. «Papá, ¿crees que cuando salga podamos vivir juntos?» Raúl leyó la carta una noche, bajo la luz amarilla de su cuarto. Las palabras le sacudieron el alma. «Claro que sí, hijo. Eso lo vamos a construir día a día», escribió de regreso, con manos temblorosas. Una tarde, Isaac le entregó algo especial en una visita, una figura de madera tallada por él mismo. Era una virgen. Pequeña, tosca, pero hecha con dedicación. «No sé si creo, pero pensé que esto te gustaría». Raúl la sostuvo entre sus manos, en silencio. «Gracias», dijo. «A veces no se trata de creer o no. A veces solo se trata de amar». Y lo dijo sin rencor, sin temor. Como si por fin entendiera que el fuego de aquella noche no vino a destruirlo, sino a reconstruir desde las cenizas algo más grande, un nuevo camino, una nueva identidad, un lazo que ni el tiempo ni la culpa pudieron romper. Porque el verdadero cambio no siempre es ruidoso. A veces solo necesita un corazón que no se rinde. El sol comenzaba a salir más temprano, como si el barrio mismo quisiera despertar. Raúl ya no pasaba desapercibido entre sus vecinos. Algunos lo saludaban con un leve movimiento de cabeza, otros se acercaban con curiosidad. Lo que antes fue burla, ahora era observación cauta. El hombre que quemó una imagen sagrada, ahora organizaba reuniones comunitarias en la cancha olvidada del barrio. «Esto no es una iglesia», decía con claridad cada vez que alguien preguntaba. «Es solo un lugar donde podemos hablar sin miedo». Con ayuda de Nayeli, hermano Luis y algunos jóvenes rehabilitados, formaron un grupo de apoyo para padres y adolescentes. Lo llamaron Camino Vivo. Al principio asistían solo 5 personas, luego 10, después 20. Una tarde, Raúl habló por primera vez frente al grupo. «No estoy aquí para dar lecciones, estoy aquí porque estuve perdido, y porque un día me cansé de odiar», dijo. «Mi hijo me mostró que el dolor no se borra, se transforma». Las palabras tocaron algo profundo. Entre los presentes, una mujer con rostro demacrado comenzó a llorar. Se llamaba Leti, y su hijo estaba en una pandilla. Nadie la había escuchado en años. Esa noche habló durante más de media hora. Los encuentros se volvieron semanales. No tenían micrófonos ni luces, solo sillas viejas y una voluntad inmensa de sanar. Poco a poco, el barrio cambió. No mágicamente, pero sí con pasos reales. Doña Imelda, desde su casa, tejía bufandas para los jóvenes del grupo. Luis traía libros. Nayeli conectaba con centros de salud. Incluso algunos exmiembros de bandas comenzaban a acercarse en silencio. «¿Qué les das?», le preguntó un día un hombre alto, con tatuajes hasta el cuello. «¿Qué haces para que vengan?». Raúl lo miró sin rodeos. «Les doy lo que nadie me dio a mí cuando lo necesité. Una segunda mirada. No todo era fácil». Una noche, encontraron pintadas en la pared del centro comunitario: «Falsos, hipócritas, nadie cambia». Raúl limpió las letras con un balde de agua y jabón. No dijo una palabra. Solo limpió. «¿No vas a hacer nada?», le preguntó Nayeli. «Sí», respondió. «Vamos a seguir». Las amenazas eran más sutiles, miradas torcidas, silencios incómodos, un par de ventanas rotas. Pero nadie retrocedía. Porque cada historia que emergía del grupo, cada joven que dejaba la esquina, era un ladrillo nuevo en el alma de la comunidad. Un día, hermano Luis llevó una noticia. «El municipio ofrecerá apoyo económico si formalizan esto como asociación. Quieren ver resultados». «¿Resultados?», repitió Raúl escéptico. «¿Cómo se mide la vida de alguien que decidió no morir?». «Tal vez no se mida». «Pero se multiplica»,
respondió Luis, y eso ya es suficiente para que valga la pena. Aceptaron el apoyo con condiciones claras, sin política, sin lucro, sin manipulación, solo puertas abiertas. Con el dinero compraron sillas nuevas, una bocina, libros, materiales. Pintaron las paredes con colores vivos. Isaac, aún en proceso de liberación, envió desde el penal una carta para ser leída en la primera reunión del mes. No sé si merezco el perdón, pero sé que este grupo, que ustedes, están sembrando algo que ojalá no muera. Gracias por esperar, por creer, por enseñarme que no estoy solo. Raúl no pudo terminar de leer. Su voz se quebró. Mi hijo está volviendo, y no hablo de su cuerpo. Hablo de su alma. Los aplausos fueron espontáneos, sinceros. En el fondo muchos pensaron en sus propios hijos, hermanos, amigos. Nadie estaba solo. No más. Y así, entre palabras, heridas y nuevas promesas, aquella comunidad, antes marcada por el miedo, comenzaba a renacer. No desde la perfección, desde el amor. Era una mañana templada, de esas que huelen a tierra húmeda y pan recién hecho. Raúl llegó al centro comunitario con un cuaderno bajo el brazo. Ahora llevaba siempre uno. En él anotaba ideas, frases que escuchaba, testimonios. Le había tomado cariño a la palabra escrita. Decía que era como sembrar semillas en papel. Esa semana, 3 jóvenes más se habían sumado al grupo Camino Vivo. Uno de ellos, Rubén, tenía 17 años y había dejado una pandilla hacía apenas un mes. En su primer encuentro no dijo nada, solo escuchó. A la segunda reunión compartió algo que hizo llorar a varios. Yo pensaba que solo servía para robar y pelear, pero escucharlos a ustedes me hizo pensar que a lo mejor puedo hacer algo distinto con esta vida. Raúl lo abrazó con fuerza. No tenía respuestas mágicas, pero tenía brazos que ya no temían sostener a otros. Las pequeñas victorias se celebraban con humildad. Una madre que volvía a hablar con su hijo, un joven que aceptaba ayuda psicológica, una vecina que donaba comida sin pedir nada a cambio. La transformación era lenta, pero constante. Milagros pequeños, decía Nayeli, pero más reales que los fuegos artificiales. Isaac seguía escribiendo desde el penal. Sus cartas se habían vuelto más largas, más profundas. Hablaba de dolor, sí, pero también de propósito. Papá, ya no sueño con salir y desaparecer, ahora sueño con volver y ayudar, escribió en una ocasión. Raúl leyó esa carta al grupo. Su voz tembló, pero esta vez de orgullo. No importa si creen en Dios o no, dijo. Lo que importa es que ninguno de nosotros está solo en su batalla. Después de esa reunión, Nayeli lo invitó a caminar. Quiero mostrarte algo, le dijo con esa mirada suya que siempre llevaba intención. Caminaron hasta una casa sencilla, pintada de blanco con flores rojas en las ventanas. Adentro, varias mujeres trabajaban bordando, cocinando, clasificando ropa. Es un proyecto nuevo, un taller para madres solteras y familiares de personas privadas de libertad. Queremos que también ellas sanen, produzcan, se sientan útiles. Raúl se quedó en silencio un momento. Luego asintió. ¿Y qué necesitas? Aliados, hombres que entiendan que reconstruir no es solo levantar paredes, sino también vínculos. Cuenta conmigo, dijo sin pensar, y lo dijo en serio. Esa misma tarde se unió a las tareas, clavó estanterías, pintó letreros, cargó cajas. Al caer la noche estaba cubierto de polvo, pero sonriente. Nayeli lo miró y se le acercó. ¿Te ves bien así? ¿Polvoso? Útil, vivo. Raúl bajó la mirada y sonrió. Hace mucho que no me sentía así. ¿Y tú? Preguntó con cautela. ¿Te sientes listo para algo más? Raúl la miró, y por un segundo, entre el bullicio del taller y las luces encendidas, comprendió lo que ella decía sin decirlo. Estoy aprendiendo a querer sin miedo, paso a paso. No se dijeron más, no hacía falta, porque en los silencios también habita el amor. En los días siguientes, más gente del barrio se sumó. Algunos ofrecían su tiempo, otros donaban lo poco que tenían. Un anciano que reparaba radios enseñó a los niños a soldar.
Un panadero ofrecía conchas los domingos. Doña Imelda bordó un mantel con las palabras Camino Vivo y lo dejó en la entrada del centro, sin firma. Una noche, durante una tormenta eléctrica, Raúl se asomó por la ventana de su casa. Miró el cielo iluminado, recordó la luz de aquella noche lejana y murmuró: si aquello fue un milagro, este también lo es. Porque entendió finalmente que los verdaderos milagros no siempre caen del cielo. A veces caminan con pies descalzos, se sientan en sillas viejas y se llaman comunidad. Una tarde de junio, mientras Raúl barría el patio del centro comunitario, Nayeli llegó con una expresión distinta. En sus manos llevaba una carpeta y una sonrisa nerviosa. Nos llamaron de una radio local, quieren entrevistarte, quieren que cuentes tu historia. Raúl dejó de barrer. Se quedó en silencio por unos segundos, con el ceño fruncido. ¿Para qué? ¿Para que digan que el loco de la Virgen ahora quiere ser santo? ¿Para que otros escuchen lo que pasó? ¿Para que sepan que hay una salida? No es fama, Raúl, es testimonio. Él miró al suelo incómodo. Jamás había buscado reconocimiento. Todo lo que hacía era por necesidad, por amor, por redención. Pero entendía lo que ella decía. No sé si estoy listo, dijo casi en un susurro. No necesitas estarlo. Solo sé tú. Aceptó. Días después, sentado frente a un micrófono con espuma azul, Raúl contó su historia. La pérdida de su esposa, la caída de su hijo en las drogas, la noche en que quemó la imagen de la Virgen y escuchó una voz que le cambió la vida. Habló de la búsqueda del penal del grupo Camino Vivo. No lloró, pero su voz se quebró más de una vez. No soy un ejemplo de fe, soy ejemplo de lo que pasa cuando decides no rendirte. La entrevista se viralizó. En redes comenzaron a llegar mensajes de personas de todo el país, madres desesperadas, jóvenes con adicciones, exconvictos buscando propósito. Algunos querían ayudar. Otros solo agradecían por no sentirse solos. Raúl se sintió abrumado. Nunca imaginó que sus palabras tuvieran ese poder. ¿Qué hago con todo esto?, le preguntó a Nayeli una noche. Sigue hablando, sigue sembrando. Las invitaciones crecieron. Escuelas, centros de rehabilitación, comunidades rurales. En cada lugar, Raúl hablaba con la misma honestidad cruda que lo caracterizaba. No estoy aquí para decirles que todo será fácil. Estoy aquí para decirles que el dolor puede transformarse, que aún con las manos vacías, uno puede levantar a otro. Un día, en un evento organizado por jóvenes en situación de calle, un muchacho de voz temblorosa se acercó con un celular en la mano. ¿Tú eres Raúl Mendoza? ¿El del grupo ese de Camino Vivo? Sí, soy yo. Mi jefa me mandó este video. Dice que gracias a ti me está esperando otra vez en la casa, que ya no tiene miedo. Raúl lo miró con sorpresa. ¿Y tú qué piensas hacer? El joven bajó la mirada. Luego alzó los ojos con determinación. Pensar en eso. Por primera vez. Cada historia como esa le daba fuerza. No porque se creyera salvador, sino porque entendía lo valioso que era simplemente estar presente. En el barrio ya nadie lo llamaba loco. Ahora lo llamaban Don Raúl. Algunos niños lo saludaban con respeto, los adultos pedían consejo. Hasta los más escépticos reconocían que algo se había transformado. Un domingo por la tarde, mientras reparaba una silla rota del centro, el padre Marcelo se le acercó. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Solo hice lo que sentí necesario. No. Hiciste lo que muchos no se atreven. Escuchaste el dolor y no huiste. Raúl sonrió, cansado. Tal vez la voz que escuché aquella noche no era para que creyera en Dios, sino para que creyera en mí. Marcelo asintió con los ojos brillantes. Y al creer en ti, nos ayudaste a creer a los demás. Esa noche, Raúl escribió en su cuaderno una frase sencilla. No soy luz. Pero caminé hacia ella, y eso fue suficiente para iluminar a otros. Y sin darse cuenta, su mensaje ya no era solo suyo, era de todos. Raúl caminaba lentamente por la calle donde todo comenzó.
La misma esquina de paredes grafiteadas y postes torcidos que había visto tantas veces desde niño, ahora parecía distinta. Había algo en el aire. La brisa era más suave, los olores menos agresivos. El barrio, a pesar de todo, respiraba esperanza. Llegó al lugar exacto donde quemó la imagen de la Virgen años atrás. Sus manos temblaban al tocar la tierra, recordando aquel momento de rabia, de desesperación y de vacío. Se inclinó y levantó un pequeño fragmento de carbón casi simbólico que se había quedado entre las grietas del suelo. «Nunca imaginé que volvería aquí», murmuró. «Ni que encontraría algo más que cenizas». Sus palabras flotaron en la brisa, y por un instante todo parecía detenido. Raúl respiró hondo y se incorporó. Entonces vio la madera que hermano Luis y algunos vecinos habían colocado, una pequeña capilla, sencilla, pintada de blanco, con flores frescas y velas encendidas. Era un gesto colectivo, la comunidad reconstruyendo un lugar que antes simbolizaba odio y desesperanza. «Miren lo que podemos hacer juntos», dijo a sí mismo con una sonrisa suave. Se acercó a la capilla. Observó las velas, las flores, las imágenes. Su mirada se detuvo en una figura de madera que Isaac había tallado desde el penal y que ahora reposaba en el altar improvisado. Las manos de Raúl temblaban al tocarla, pero no por miedo, por emoción. De repente, un resplandor suave lo rodeó. No era como el de la primera vez, no cegador, no violento, solo una luz cálida que parecía abrazarlo desde todos los ángulos. «Gracias, hijo», susurró la voz profunda y serena. Era la misma que había escuchado años atrás. Raúl cerró los ojos, respiró hondo y permitió que el silencio y la luz lo inundaran. Sintió la presencia sin miedo, sin duda, solo paz. Se quedó allí por un largo momento, recordando a Teresa, la fe de su madre, la lucha por su hijo y por sí mismo. Cada paso que había dado, cada lágrima derramada, cada pequeño milagro cotidiano, tenía sentido en ese instante. «No estamos solos», murmuró más para sí que para alguien. «Y esto lo confirma». Abrió los ojos y vio a los vecinos llegar. Doña Imelda, con sus bufandas tejidas, Nayeli, cargando una caja de libros, hermano Luis con un grupo de jóvenes que se acercaban tímidamente. Todos observaron la luz, algunos sin comprender del todo, otros con la certeza de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Raúl respiró hondo y caminó hacia el centro del grupo. «Esto no es solo mi historia», dijo con voz firme, «es nuestra. Lo que hicimos juntos, lo que seguimos haciendo, puede cambiar vidas. Y mientras estemos unidos, ninguna oscuridad será más fuerte que nuestra voluntad». Isaac, que había llegado unos minutos antes, se quedó cerca de su padre. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Su voz temblaba al hablar. «Papá, gracias por no rendirte conmigo». Raúl lo abrazó. No necesitaban palabras, solo el gesto hablaba por ellos, por todo lo que habían pasado, por todo lo que vendría. La luz se desvaneció lentamente, dejando un brillo suave que permanecía en el corazón de todos. Raúl sabía que no era un final, sino un comienzo, la señal final de que la fe en uno mismo y en los demás puede transformar incluso los lugares más rotos. Se giró hacia los vecinos y dijo con determinación: «Sigan adelante, esto no termina aquí. Cada acción, cada palabra, cada gesto cuenta. No olviden nunca que podemos cambiar nuestro mundo». En ese instante sintió una fuerza que lo llenaba de paz. Y mientras la comunidad se acercaba para la inauguración simbólica de la capilla, Raúl susurró una última frase. «Gracias por enseñarme que siempre hay luz». Antes de cerrar el encuentro, miró a la cámara consciente de aquellos que escucharían su historia más allá del barrio. Si quieres ser parte de algo así, suscríbete al canal. Y no te pierdas el próximo video que te mostraré, lleno de historias de superación que cambiarán tu manera de ver la vida. La tarde caía con lentitud sobre Ecatepec. Raúl se sentó frente a su escritorio, con el cuaderno abierto, lápiz en mano. Afuera,
Los niños jugaban y las voces de los vecinos se mezclaban con el canto lejano de un gallo. Todo parecía normal, pero para él cada sonido estaba cargado de significado. Cada risa, cada conversación, era un recordatorio de cuánto habían cambiado las cosas. Abrió el cuaderno y comenzó a escribir cartas. Una para Isaac, otra para sí mismo, y una tercera para todos aquellos que habían acompañado su camino. Cada palabra era medida, cada frase un intento de capturar los años de dolor, lucha y esperanza que los habían transformado. «Hijo, nunca dejaré de luchar por ti», escribió. «Cada día que pasa me enseñas lo que significa la resiliencia, la fuerza y la fe en uno mismo». Isaac, en su carta de respuesta desde su taller de carpintería dentro del programa de reintegración, relataba sus progresos: pequeños proyectos de madera, la ayuda a otros jóvenes, los talleres de lectura que ahora coordinaba con entusiasmo. La correspondencia entre padre e hijo se había convertido en un puente sólido que sostenía sus corazones. Raúl miró por la ventana y vio la pequeña capilla que habían construido en la esquina de la calle. La luz del atardecer la bañaba con un resplandor cálido. Allí se reunían jóvenes, padres y vecinos. Se recordaban a sí mismos que la vida podía reconstruirse, que incluso lo roto tenía un propósito. Cada vela encendida, cada oración murmurada o cada gesto de ayuda era un milagro cotidiano. Doña Imelda pasaba por la acera, saludando con una sonrisa. Su dedicación incansable, sus bufandas, su presencia silenciosa habían sido una constante. Hermano Luis guiaba a los adolescentes en actividades y charlas, compartiendo su historia de redención sin imposición. Nayeli coordinaba cada iniciativa con paciencia y claridad, conectando recursos y corazones. Raúl sintió que todo este tiempo había aprendido algo esencial. La fe no siempre es una creencia abstracta, sino un compromiso con la vida y con los demás. Se levantó y caminó hasta la capilla. Dentro, los jóvenes trabajaban en pequeños proyectos, reparando sillas, escribiendo, aprendiendo. Raúl observó cada movimiento. Todo estaba conectado, como piezas de un rompecabezas que antes parecía imposible de armar. Su mirada se detuvo en Isaac, que enseñaba a un grupo cómo tallar figuras de madera con paciencia y concentración. «Papá», susurró Isaac, acercándose a él. «Gracias por no rendirte nunca». Raúl lo abrazó con fuerza, sintiendo que todas las noches de incertidumbre, todos los miedos, todas las lágrimas, habían valido la pena. «Gracias a ti por enseñarme que siempre hay una razón para seguir», respondió. Después se sentó nuevamente a escribir en su cuaderno. La última carta estaba destinada a los futuros miembros del centro comunitario, a aquellos que quizás llegarían años después buscando guía y esperanza. A quien lea estas líneas: no esperes milagros grandiosos. Busca la luz en cada acto de bondad, en cada gesto que ayude a otro. Lo que construimos juntos puede durar mucho más de lo que imaginas. Nunca subestimes el poder de tu presencia y tu compromiso. Al terminar, dejó el cuaderno sobre la mesa y se acercó a la ventana. Observó cómo la comunidad continuaba activa, cómo los niños reían, cómo los jóvenes aprendían y cómo los adultos ofrecían apoyo. Una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. «Esto es solo el comienzo», dijo para sí. «El legado continúa mientras haya manos dispuestas a ayudar, corazones dispuestos a perdonar y ojos abiertos a la esperanza». Y mientras la luz del sol desaparecía detrás de los techos, Raúl recordó aquella noche en que una voz lo llamó «Hijo». Esa llamada había sido el inicio de todo, y ahora comprendía que no solo había cambiado su vida, había transformado la de todos los que se atrevieron a seguirlo. Se giró hacia la cámara con mirada serena y firme. Suscríbete al canal y acompáñanos en más historias que inspiran. Haz clic en el video sugerido y continúa descubriendo relatos de esperanza, redención y fuerza que pueden cambiar tu manera de ver la vida.